Sí, sí. Bueno, pero en lo personal estoy medio olvidada de cómo manejar el Drive. Yo tenía un archivo de Word, está bien, trabajé con la tableta, no me puse con la computadora, ¿viste? Y la tableta tiene un Word distinto. Sí. Y cuando me quise acordar, se me había desarmado toda la hoja, tenía un desfiole bárbaro y te terminé mandándotelo, que era lo único que podía hacer para resolverlo. Pero si alguien nos da una clase rápida de Drive, pues así las que alguna vez lo usamos, agarramos viaje y podemos utilizarlo. Quédate tranquila. Ahora No después sé, de la- Con Eve si podemos mandar algún videíto o algo para... ¿Qué sería Drive? El manejo de Drive. Es más que nada cómo subir los archivos, ¿sí? A las carpetas. O sea, yo les comparto una carpeta. Tutorial, Ah, bueno, ¿Cómo ahora... pequeño tutorial. Claro. Cómo Listo. subir los archivos desde el celular y desde la compu o desde la tablet, ¿sí? Bueno, vamos a armar ¿Sabes un qué, videíto para que podamos recordarlo. Ailén? ¿Sabes qué necesito? Si me podés hacer anfitriona para Sí. poder compartir pantalla. Hola, Aníbal, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas tardes. Hola, Adri. Hola, hola, buenas tardes a todos. Buenas Qué tardes. Hola. bueno verlos, qué bueno que estén de vuelta con nosotros. Los extrañamos, espero que estén muy bien. Y bueno, llegaron el día justo, mira. El día justo Gracias. para Gracias, gracias. esta tarea. Bueno, decirles que estuvimos con ustedes, aunque no estuvimos, ¿sí? Todo el grupo completo. Así que nada. Eve no está con nosotros hoy. ¿Qué pasó? Sí, lo sabemos y la verdad que gracias. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Eve Abrazo estaba para con vos, Adri. un problemita en la UNAUR, creo que se había descompensado una señora del turno anterior, así que dijo que después entraba. Ah, bueno. Bien. Buenísimo. Bueno, vamos entonces a revisar la tarea primero, ¿sí? Revisemos la tarea y después hablamos del punto 1. A ver cuánta creatividad encontramos. Ah, no. Vamos a ver. Una respuesta me mató, me encantó, que después te voy a contar de qué se trata, pero... Bueno, tenemos estos 3 juegos que eran los Sí. de tarea, que vos que lo mirabas decías, pero son poquitos. Sí, son poquitos. Había que resolverlos. Bueno, Poquito. a ver, descubre el número, vamos a empezar por este. 1, 1, 1 va a 22, Ujú. Sí. 123 a 34, 231 a 43, 241 a 53, 3 final. 54. 54. 54. Muy, Medio muy 64. 74 por allá. Bien, No, bueno, 54. A mí 64. A mí también. 64 Medio por acá. 74. Ah, mira. Diferentes 54. respuestas. Vamos a ver por qué. Voy a anotar de este lado. El 64 lo voy a borrar acá. Bueno, a ver. Antes que todo terminan en 4. Todos terminan en 4. Sí. Patricia, Patri, vos que dijiste que te dio 64. ¿Por qué? A ver si ¿Vos me decís a mí? sí, a ti. No, 54. Ah, bueno, que te dio 54. ¿Por qué? A ver. Digo, por ejemplo, 111. Sí, Al dígito del medio de 111 le sumás 1 y te sí. queda el primer número del 22, el primer dígito del número 22. Y después sumás 1 y 1, o sea, sumás el primer dígito y el tercer dígito y se forma el 2. Y así con todos, por ejemplo, el 123, al del medio del 123 le sumás 1 y te queda 3, que es el primer dígito del segundo número, y después sumás el primero y el tercer dígito del primer número y te da el 4, que es el segundo dígito del segundo número.
Sí, así con todos. ¿Querés que te los haga todos? No, vamos al último. Bueno, Entonces, al último entonces, al medio que es el 4, le sumas 1 y te queda el primer número, el primer dígito del segundo número, que es el 5, y después sumas el primer y el tercer dígito, y te va a dar el 4, que es el segundo dígito del segundo número, 54. muy bien, bien, Patri. Bien, ¿a quién le dio 74? A mí, Marta. A ver, Marta, ¿cómo hiciste? Bueno, en el primero llegué a que el primer dígito es la suma del primero y el segundo dígito es la suma del primero y el tercero. Y 1, 1 y 1. La misma lógica en el siguiente. 1 más 2 es 3 y 1 más 3 es 4. A continuación cambia la lógica. El primer dígito es la suma del segundo y el tercero, 3 y 1, 4, y el segundo dígito es la suma del primero y el tercero, 2 más 1, 3, perdón. Así se repite en el siguiente. Y en el quinto vuelve a la lógica inicial. Y ahí es como llego a que el primer dígito es la suma del primero y el segundo, 7, y el segundo dígito es la suma del primero y el tercero. Yo también Bien. pensé lo mismo. Yo había Sí, hecho algo. sí, yo había yo empezado- también, yo Yo también había saqué lo empezado algo mismo, así, Cintia. había empezado algo Bien. así, pero como no era la misma lógica en todos los ejercicios, Claro. busqué una Claro, que a fuera mí para se me todos. ocurrió que Pero como yo había cambiaba empezado como todos y Marta. después volvíamos al primero. Claro, Yo sí había o empezado sí, como Marta, igual. para cumplir con esta lógica, sí o sí acá. Sí, Porque Claro. podría no cambiar, pero ahí ya como que no tendría mucho sentido, o sea, 2 y 3, o sea, como que no. Entonces sí o sí lo cambiaste. Bien, bien, está bien, no es que esté mal, ojo. Está muy, podría ser, podría podría ser. tener una Y sí, lógica. porque vos lógicamente me estás diciendo como que es una especie de secuencia de a dos. Que cada dos cambia, claro. Cada dos Yo la cambios. pensé así. Bien. Bueno, ¿A quién le dio 64? A A mí, mí, A ver, ¿quién es a mí? Susana. Susana, María del Sí, Carmen. María, sí. Bueno, Susana, María del Carmen, quien quiera, a ver a que me diga. bueno, yo explico por qué lo hice yo, después María del Carmen, no sé si... Bueno, dale, Su. pero, yo hice el 6 porque hay una sucesión, el primero empieza con 2, el segundo, ahí del otro, el resultado. 2, 3, 4, 5, entonces digo, sigue Sí. 6. Sí, lo mismo yo también por eso. Bien. Claro. Y después Son el correctos. primer dígito es la suma del primero y el tercero. 1 más 1, Sí. 2, 3, 4, 2 más 3, 2 más 1, 3, y sería 3 más 1, 4. Sí, yo lo pensé igual. Bien. ¿Y estos números del medio qué? Bien, gracias. No sé. ¿Y estos números del medio qué? Bien, gracias, Duermen. pobrecito. Están de gusto. Están para traer. De relleno, Son están de distractores. relleno. Son distractores, están de relleno. No, mira, podría pensar esto, mira. Puedo decir que este es el doble, perdón, uno más, uno más, uno más, uno más, y acá debería ser uno más, que es lo que pensaron las chicas, ¿no? Cuando dieron el 54. Sí. No es que esté mal lo que ustedes pensaron, pero claro, hay un número, hay una columna que no la uso. Claro, Entonces, Claro. algo pasa ahí que debería sí. usar. ¿Sí? Así que, Perdón, Cintia, no es más el último, porque si vos decís 4 más 1 es 5, 4 más 1 es 5, entonces el resultado sería no 64, sino 54. claro, Yo estoy por eso equivocada. digo, 54. claro, 54, pero yo les explicaba a ella que, ¿qué hago con esta columna del medio? Claro. Entonces, si yo me No, fijo, claro, este número tiene uno más que el del medio, este tiene uno más que el del medio, entonces el último debería ser Me parece 5, muy bien. no 6. Sí. ¿Se entiende? Les Y estoy de ahí explicando para que vean que hay que usar esa columna también, porque Claro. Ok. A mí me bien, dio 54, pero hice una cosa media revesada. No a sé ver, si tiene lógica. Yo sumé el 1 sí, a los demás números de la primera columna en orden creciente, o sea, primero el 2 y después el 3.
En el lugar primero donde estaba el 1, ubiqué el primer resultado. Y en el segundo resultado, ubiqué, es decir, sumé 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. Como el 1 estaba primero, el 3 lo puse primero. No sé si me entienden. Después sumé 2 más 1, 3. Pero como el 1 estaba último, lo puse detrás, 3. Y 3 más 2, perdón, 3 más 1, 4. O sea, en orden, 2 más 1, 3. Como el 1 estaba al final, puse 3. 4 más 1, 5. Y después entonces es 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. Pero y acá, mira, en el 3 más 1 es 4 y va adelante. Por Y eso acá, No, yo siempre 2 más sumo 1, 3. en orden creciente. En orden creciente. Los otros dos números. Por eso dije que es arrevesado. No sé si me interpreta. No sumo primero el 3, sumo primero el 2. mm, De 2 y menor a 3. mayor. 2 más 1, 3. Y lo pongo donde está el 1. 3 más 1, 4. Por eso dije, es algo arrevesado. Sí, está medio trabalengua para poder... Es como que trató de encontrar, forzar una explicación a cómo se formaban los números, porque Claro, sí, ¿Sabe? Porque si no, porque no sigue la lógica. yo puedo tomar... En todo seguí la misma lógica. En orden Sí, creciente y ubicado. El primer resultado donde estaba el 1. Claro, yo puedo ver estas relaciones para 34, como que se mezclan ahí un poco los números, pero estoy bueno, trabajando con las imágenes. Y después, una vez que ubico las imágenes, ahí sumo los valores de los números. Algo así, entiendo. Acá, por ejemplo, se repite el 3 porque también el 2 y el 1 están en el mismo lugar, entonces el 3 está al final. ¿Sí? Algo así entendí, Estela, pero bueno, está bien. No te digo que es muy comprensible porque no sé si todos llegarían a la misma lógica o todos Por entenderían eso es esa medio respuesta, arrevesado. Bueno, yo lo entendí pero así. A mí me dio 54, pero el único que no me dio con mi razón es el segundo, el 123-34. sí. No, pero el resultado me dio 54, pero es por... Pero ese no. Bueno, Claro, pero bueno, pero uno no. el segundo no, porque yo sumé el primer 1 con el último Sí, y lo puse en el 2 último. bien. ¿Ah? El número del medio con el último y lo puse en el 2 primero. Hice toda esa secuencia. Pero ahí me daba, en vez de 34, me daba Te daba 54. 5. Claro, te daba 5. Pero Bien. todo Ah, el bueno, resto me daba, ¿eh? claro. Llegué a En 54. ese caso, tendrías que, o sea, cuando les pase eso de que en uno no va, y hay que volver a mirarlo porque debería cumplirse en todos. ¿Sí? Claro. Debería cumplirse en todos. Pero Bueno, yo vamos a... pensé, te digo Sí. que yo pensé que estaba equivocado el ejercicio, porque me había dado en todos menos en uno. Y Ajá. después digo, voy a ver qué dicen los demás, a A ver ver, si, porque sí. ha pasado, viste, que ha habido. Entonces, bueno, En pero algunos casos sí. Bueno, vamos a este último, el de los triangulitos, y vamos a dejar para el final este. A ver, bueno. tengo, bueno, los triangulitos que estuvimos trabajando la semana pasada un montón, también, pero con diferentes cosas, o sea, no todos respetaban la misma lógica de construcción. Vamos a ver entonces, ¿cuál es el número central para ustedes acá? ¿Qué les dio de 48. 48. 48. Bien. 48. Acá tengo como, no hay otra respuesta que no sea 48, me parece, ¿no? No. Estuvimos todos. Justo. Coincidimos. Agustín, explícame Sí. cómo se llega al 48 acá. En todos los casos, en todos los triángulos, si vos sumás los números de afuera y después los multiplicás y haces la suma de los resultados, da eso. 7 por 5 Bien. 5 por 1, 35, y 7 más 5 más 1 da 13. 13 más 5, 48. Exacto, igual.
Muy bien. Todos Sí. llegaron de la misma forma, ¿verdad? Sí, Sí, sí. sí, sí. Sí. Yo Sí. multipliqué los redondeles y después los sumé. Claro. Lo mismo. perfecto, Mismo. lo mismo. Lo mismo. Bien. Sí. Bueno, vamos a ver este ahora, que fue el que por ahí tuvieron un poquito más de dificultad. Sí, este fue más Sí. complicado. Yo pensé que después de los juegos que trabajamos por ahí salía, pero en algunos casos sí, en algunos casos no. A ver, ¿cuál es la respuesta para 42 me... 42. 32. A mí 42. Sí, 32 también. A mí también. 42? Qué difícil este. Este fue más, complicado. más tramposo. A ver, ¿quién se anima a explicarlo? ¿Anita te salió? ¿Anita Diciena? ¿No? ¿Gracielita López? Sí, A ver, Gra. bueno, yo sumé los números entre sí de cada cifra Ujú, y le sumé el doble del segundo número de estas cifras. ujú, A ver, o sea, sumo 1 más 2 más 1 más 2 por 2, que es el número del medio. ujú. Después 1 más 3 más 2 más 2 por 3. Sí. 2 más 3 más 4 más 2 por 3. Tres. Bien. 3 más 4 más 6 más 2 por 4. Ujú. Y el último es 8 más 9 más 7 por 9. O sea, 8 más 9, 17, más 7, 24, más 18, 42. Muy bien. Está bien. Muy bien. Difícil, pero no tanto. Después del Yo lo no hice en sé. otra forma. Yo también lo hice de Yo otra Yo también de lo otra hice de forma. otra forma. Bueno, Yo también lo hice de otra forma. Yo también. bien. A ver. Ah, es el del bebé. Yo multipliqué todas las cifras sumé los resultados y multipliqué todas las decenas por 3. O sea, Yo 1 más también. 1 Sí. más 1, Sí. 2, 2 por 3, 6. Uy, por eso más te lo... 1 más 2, 3. 3 por 3, 9, 12. 2 más 4, 6. 3 por 3, 9, 15. 3 más 6, 9. 4 por 3, 12, 21. Y 8 más 7, 15. 9 por 3, 27, 42. Sí, yo también lo hice. Yo también hice igual. Bien. Sí, yo Estamos también lo bien. hice igual. Y fíjense cómo seguimos. Dejo compartir un ratito. Cómo seguimos trabajando y descomponiendo y armando y desarmando las propiedades, ¿no? Porque digo, Sí. sumar un número y multiplicarlo otra vez, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, si en Es uno lo igual, multiplico el por dos, segundo pero es lo... más abreviado. Exacto, exacto. Siempre estoy agregando la misma cantidad. Claro. ¿Sí? Así que está perfecto. Hola, Pat, ¿cómo estás? Hola, llegué tarde, no me di cuenta, disculpen. No hay ningún problema, quédate tranquila. Así que bueno, muy bien con sus respuestas, muy bien que estuvimos pensando estos ejercicios medios difíciles, más o menos. ¿Puedo anotar en el curso en Desafíos 1 para No, empezar de vuelta? no hay vuelta. No hay vuelta atrás. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, perdón, pero el último, el de los triangulitos, no lo terminé de entender. Yo lo resolví. Bueno, dale, No lo ahí terminé de entender. ahí lo repasamos, ¿sí? Por favor, sí. A ver, tenemos que sumar todos los números, 2 más 4 más 3. Sí. Sí. ¿Sí? Y nos da 9. 9, perdón. Bueno, y ahora tenemos que multiplicar por ¿cuánto era este? Los mismos, la suma de los mismos. 2 por 3 por 4. Y después lo sumas. Claro. 24. ¿Sí? Más lo que te veo de la suma. Ahora sí. Y ahora Ahora sumo los entendí. dos resultados y da 33. Ahora sí, gracias. Ya entendí. ¿Sí? Bueno. Buenísimo. ¿Puedo hacer una pregunta del ejercicio anterior? Sí.
a mí me costó un montón llegar a que el número del medio había que multiplicarlo por 3. ¿Cómo se dieron cuenta tan rápido? Yo tuve toda una semana. Rápido no. Bien. Rápido no. No, me di no, cuenta No fue rápido. Es fácil, multiplicar por 3 el del medio. No, ¿qué hace? Hice un montón de trabajo y papelito y rompí para llegar al número 3. Yo también. Porque el secreto está en el 8. ¿Cómo llegás Claro, a un 8 claro, que es un con número esas 3 chiquito. cifras? Yo creo que el secreto está Mar, me Claro. pasó de todo. Sí, también sabes cómo, María Elena, si vos trabajaste y te salió el primero, o algunos que hemos hecho después en clase, donde trabajábamos con la columna del centro y decíamos, bueno, sumo, no sé, sumo los 3 más la del medio, sumo o hago esta por la del medio, o sea, como que medio algo tenía que hacer, entonces después volvés a este ejercicio y decís, a ver, vamos a ver si son el del medio capaz que le tengo que hacer algo, ¿viste? Por ahí de esa manera, ¿entendés? Por ahí diciendo, bueno, tengo que llegar a Perdón, Cintia, ¿puedo preguntarle a Marta por qué decía que la clave era el 8? Martusa. Martu, a ver. Porque me pareció que vos tenías un 2 y 2 unos, y tenías que llegar con esos números a tener un 8. Ah, Entonces vos decís, bueno, 3 por 2, 6, 7, 8. O era una posibilidad. Yo siempre busco lo más, ¿Qué me falta, los no? números más, las cifras más Claro, chiquitas. más chiquita, y si no decir, por ejemplo, yo acá estoy... no Porque, por ejemplo, yo puse 2 más 2, 4 más 2, 6, no puede ser. Resta no podía haber. Claro. Así que tenía que hacer suma o multiplicación. 1 por 1, 1, por 2, 2. A ver, ¿qué día decías, Cintia, vos? ¿Qué día? No, yo decía que uno por lo general empieza por la suma, que es la operación más fácil, ¿no? Y después va la multiplicación y después se fija si hay restas o no. Entonces digo, si yo sumo, digo 1 más 2 más 1 me da 4. ¿Qué me falta para llegar a 8? 4. ¿Puedo formar ese 4 con alguno de estos números? ¿No? Y bueno, por ahí la primera opción que uno dice, bueno, a la suma lo multiplico por 2. O sea, a la suma de los 3, digo, me da 4, lo multiplico por 2, ya llego a 8. Me fijo si resulta en el segundo resulta así también. Pero en el tercer resulta. Claro, también, en el segundo también daba multiplicado por 2. Claro, pero en el tercero ya no, porque fíjate, me da un par. Entonces, vuelvo al principio, ¿no? Siempre me falta 4, me falta 4. Digo, bueno, ¿de qué otra manera puedo formar ese 4 que me falta? Porque lo tengo que agregar. Y ahí es donde por ahí vos decís, bueno, multiplico el del medio por 2. Sí, es que eso tiene un razonamiento, una lógica y un Claro, razonamiento. es como que es prueba y el asunto error. es encontrarlo. Yo hice ¿te acordás la divisibilidad que hacías con estas criterios de divisibilidad? Claro, no se puso un número común y todos eran divisibles. Me di cuenta que no podía hacer otra cosa porque el 8 divisible por 3 no podía ser. Así que algo estaba mal. Bueno, igual dio. Pero algo estaba mal, porque los otros eran divisibles, 21, 15, 12. Pero el 8. No. Menos el 8. Yo lo hice todo sumas, pero lo analizás al final y es la misma lógica que con la multiplicación. Claro, porque lo que hice era el mismo número. sumar el primero y el segundo, más el segundo y el tercero, más el del medio. Es como multiplicar por 3 el del medio. Sí. Claro, tal cual. Pero Lo lo que arranqué pasa con es que sumas. ¿Sí? con estos ejercicios me parece que incorporamos el meter otro número que no está en lo que nos están mostrando. Que eso el año pasado no lo hicimos. Ahora es como que... Hay que ¿Sí? encontrar. Yo no me acordaba. Uno, pero sí, es como que ahora tenemos que incorporar un número que se lo tenemos que incorporar a todas las filas, sirva, a toda la que sirva. columna, no a uno solo. O sea, uno sirva para También. todo. Claro, eso para mí es nuevo. Bueno, a ver, vamos con lo que me interesa mucho. Que es la entrega de la tarea semanal, que bueno, me he reído con algunas respuestas quincenales.
No sé, ya no sé ni para cuándo va a estar la tarea. Va a estar, va a estar. Ahora cuando les cuente, me parece Cada vez agregás más días, que parece. les va a gustar, creo que les va a gustar. Bueno, voy rapidito, miren, tengo todo. Acá les voy a compartir pantalla, pero voy rapidito con esto. Bueno, acá está mi Drive, que no sé qué pasó, que no entraba ninguna tarea, pero subí todas las respuestas, miren, tan hermosas. Pero bueno, vamos voy a ir esta. La consigna, ahora vuelvo a compartir, ¿eh? La consigna en sí, yo sé que fue difícil, yo sé que parecía sencillo, decir, bueno, me imagino que estoy allá en aquella época, pero sé que fue difícil después cuando uno se tuvo que poner a pensar, porque la consigna decía vos, yo, Cintia, vos, Claudia, vos, Marta, vos. ¿Qué vos? Investigar un poquito qué era Con eso, tu de dónde forma, con venía. tu forma de ser, ¿qué te gustaría dejar registrado? A vos, ¿no? Y algunos fueron muy generales y me contestaron en general, ¿no? O me pusieron un poco de historia, contándome que, bueno, como en aquella época lo que se hacía era tal cosa, bueno, por ahí a mí me hubiese gustado más en lo personal, viste que yo soy media chupi, entonces digo, ¿a vos qué te gusta? ¿No? Y algunos sí fueron más específicos y me dijeron muy específicamente qué era lo que les hubiese gustado. Pero ahora vamos a ver, ¿eh? Ahí comparto así rapidito. Y algunos me encantó porque me contaron historias, estuvo muy Ay, bueno. yo no Como que se sabía que eso había que remetieron, hacerlo. como que se remetieron en el personaje, ¿viste? Estuvo muy bueno. Bueno, acá quería agrandar, pero no sé. Este de Claudita me dice, la magia del tiempo, las reencarnaciones y las cosas inexplicables de la vida hicieron que pueda describir lo que fue parte de mi vida hace más de 20.000 años. Si ella se fue allá, tiene muchos años, Claudi. Pertenecía a una comunidad que habitaba a orillas del lago Eduardo, cerca del nacimiento del río Nilo. Éramos una comunidad muy grande y asentada a orillas de este lago donde la tierra era muy fértil. Y es por eso que nos dedicábamos a la agricultura, además de la caza y la pesca. Nos rodeaban muchos animales, entre ellos los beduinos, que eran monos predominantes en la región de África, en esa región de África. Aprendimos de generación en generación cómo aprovechar al máximo todo lo que la tierra nos proveía, incluyendo los animales. De algunos separábamos las pieles y las reutilizábamos creando diferentes artículos que nos servían en nuestras tiendas, además de calzados y vestimenta. También utilizábamos los huesos para trabajos dependiendo de su longitud y otras características. Entre los huesos que más usábamos estaban los de beduinos, que ya que eran muy largos y nos servían para organizarnos, ya que los marcábamos agrupando las marcas de diferentes maneras y así podíamos contabilizar los granos producidos, los trueques realizados, los días que pasaban de una luna llena a otra, el ganado que pasaba, los días en general, y todo esto era tallado en diferentes huesos que luego se podían reutilizar pintando nuevamente sobre las marcas, y así teníamos un instrumento que nos servía varias veces, como una especie de calculadora, ¿no? Una especie de reglita. Bien, Qué lindo, escribió una historia. Qué historia. Una Es historia. una poeta esta chica. Ay, Muy bien. este salió de costadito, a ver si lo puedo ver. Que escribió eso tan lindo. Claudia. Todo Claudia, lo que ¿no? Bueno, Claudia, acá me dice que esa es Claudia Toraz. Dice, acá registrábamos todo lo que hacíamos en esa época. Este fue muy general. Todo lo que hacíamos en esa época. Después, a ver, esto de monitos son otros. Porque subí todo, ¿no? Acá. A ver, dice, tallé el hueso para registrar las distintas lunas que observaba en el cielo y la relación con mis ciclos menstruales y a falta de ellos, mis embarazos y las fechas posibles de parto. Comencé dibujando una luna y luego hice tantas muescas como días transcurridos en que la luna conservaba esa forma. Luego fui dibujando cada forma lunar y sus respectivos días hasta completar 28 días para volver a iniciar.
Me imagino cuando no venía la situación, te la agarrabas con el palo Se y moría. le dabas a cualquier cosa. Claro. No, muy copado esta respuesta. Dice, éramos un grupo que nos tareas. Lo que quería dejar registrado eran los ciclos lunares, porque los veíamos relacionados con algo que hacía nuestro grupo, que era plantar, cuidar y cosechar las plantas para alimentarnos. En cada parte del hueso iba marcada una rayita por cada día que transcurría en una fase lunar, hasta que pasábamos a la siguiente y entonces las marquitas iban en otra columna del hueso y así sucesivamente. Las diferentes formas según la fase correspondiente. Ese registro nos permitía saber en época de siembra qué tipo de plantas correspondían sembrar. Si estábamos en cuarto creciente o luna llena, plantábamos las que crecen sobre la tierra, hacia arriba. Y si estábamos en menguante o luna nueva, plantábamos las que crecen bajo tierra alrededor de las raíces. Muy bien. Gracias. Cintia, perdona que te moleste, me tengo que retirar. ¿Quién es que me está hablando? Analia Olego. Ana, después Sí. mirá la grabación, porfi, y te voy a ver en un grupo. Así que después también te vas a contactar con tus compañeros de grupo. Perfecto. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Besos. Buen fin de. Gracias. Buen fin de- Saludos a todos. Chau, chau. Chao, chao. Adiós. Buen fin. Vení. Bueno, acá te dice, si hubiera formado parte de la expedición, hubiera registrado las crecidas más importantes del Nilo y las lluvias con distintos tipos de marcas. Ay, yo opino lo mismo. Yo opino lo mismo. Dice, hace más de 20.000 años, habiendo llegado con el grupo, con el que con la orilla de un río, fui grabando en un hueso los días que allí pasamos, con diferentes símbolos, no midiendo cantidades, sino características del clima. Los días nublados, raya corta vertical. Los días soleados, raya larga vertical. Los días lluviosos, raya inclinada. Los ventosos, raya horizontal. Los días fríos, curva hacia abajo. Los días cálidos, curva hacia arriba. Hacia Muy arriba. bien. Muy Muy bien. al revés, dice, ¿no? Dice, yo entendí. Cóncavo y convexo, diríamos, por ahí. Ahí está, este es el mismo. Acá, a ver. No, esta es la tarea. A ver. Dice así. Yo supongo que las marcas en el hueso de Django corresponden al conteo de los habitantes o también al conteo de animales. Muy bien. Las marcas del hueso marcan los ascensos y descensos en el nivel del río Nilo, es decir, indican los momentos precisos para sembrar, luego de la inundación de los campos al costado del río y los momentos de cosecha. Muy bien. Esa gente se la pasaba trabajando, no tenía pasado. La verdad que Nadie marcó que eran juegos o eran, bueno, nada. Considero que era un un fin de instrumento, semana largo. claro, un instrumento utilizado en el Paleolítico por quienes habitaban las cercanías del lago Eduardo, como pareció lo que dijo, ahí estuvieron investigando, me parece, para llevar a la Sí. cuenta del número de personas que componían ese clan y el número de animales cazados y emplearlo también para haciendo algunos cálculos matemáticos, determinar cantidad de piezas de carne para cada persona, mirá vos, hombre, niño, mujer, también al ser cazadores, recolectores, calcular el número de plantas disponibles para la alimentación y poder determinar cuándo debían trasladarse a otro lugar. No olvidemos que eran nómades, dice, síntesis. Lo podrían haber usado para múltiples fines. Hay hueso, distinta distribución de muescas, contar número de animales y piezas de carne disponibles para la alimentación. Lo mismo para el número de plantas, calendario para saber cuándo trasladarse, registro de números de integrantes del clan. Muy bien, muy organizado se ve que era ese clan. El hueso de Django fue inventado para contar los niños nacidos Tranquila, entre traelo el ambos, domingo a la noche cuando venís vos. Yo ahora uso el otro. entre ambos oficios, dice. Con el correr del tiempo, como las mujeres inventaron la agricultura, la alfarería y la cestería, lo usaron para contar las variaciones de cosechas, cómo empezaron a ser sedentarios, contaron los animales de corral. Mirá vos. Primero era para los niños. A ver acá. Hola, dice. Soy el más anciano de la tribu. Por eso pude observar durante muchos años el movimiento de las estrellas en el cielo.
Así descubrí que ese movimiento se repetía regularmente y tenía que ver con los cambios en el clima y con el comportamiento de las plantas y los animales. Hice marcas en un hueso de mono para recordar cuántos días y cuántas lunas pasan entre una época y otra y así poder predecir cuándo es el momento más propicio para sembrar, cosechar y cazar. También para saber cuándo acumular comida, si está por escasear y conseguir leña y pieles antes de que llegue la época de frío. Mirá vos, bien, bien, el más anciano de la tribu. Ya tiene un trabajo importante y la presentación ya tiene un trabajo importante. Ah, sí, Porque hay tal que cual. prepararlo, eso, está bien. Bien, acá dice, tal vez usado para marcar el transcurso del tiempo o contar cosas. No sé si fue específica, sí, muy específica. Tal cual. Lo realicé para contabilizar los días, para saber cuándo iban a aparecer lo que sirve de alimento. Muy bien. Teníamos que sobrevivir. Bueno, a ver acá. Dice, en este hueso dejaría registrado los animales que tenía cada vez que cambiaba la luna, cada vez. Ahí está. Muy bien. Estos son los juegos. A ver aquí. Marqué los días entre una crecida y otra del río Nilo para saber cuándo podía sembrar y cosechar. Muy bien. Gente muy trabajadora era. Bueno, a ver si leo bien esto. Después cualquier cosa me corrige. La escena se desarrolla en un antiguo paraje cerca de un lago. Se encuentran allí individuos que hasta ese momento estaban absortos mirando todo cuanto los rodeaba, prestando atención a la vegetación, al cielo, las nubes. Cada tanto intercambiaban miradas, por momentos parecían preocupados porque hacía varias horas que esperaban alguna presa y todavía no habían avistado ninguna. Ya no era posible encontrar frutas y las raíces se habían vuelto duras e incomibles. Se habría producido el siguiente diálogo entre ellos. Che, José, me parece que ya es hora de irse. Si seguimos esperando, nos va a agarrar el frío. ¿Qué lo parió? Pensé que podíamos esperar un poco más. Si ayer nomás creí ver algunas lagartijas, pero parece que ya se guardaron. Dale, rajemos que ya se fueron todos. Por fin. Al final tenía razón el Tito. Cuando hay que hacer la quinta hendidura, es momento de largarse. No sé quién fue que me envió esto, está buenísimo. Dice, ay, ¿por qué me apareció esto ahora? Recancelar. Dice, según los estudios, bueno, acá cuenta un poco la historia, ¿no? Que se trataría de una producción del Paleolítico, dadas las condiciones de vida, cazadores, una vida nómade, por lo tanto muy dependientes de los cambios que se producen en la naturaleza como consecuencia de los distintos ciclos astronómicos. Es probable que las marcaciones en el hueso refieran a la necesidad de registrar dichos ciclos como forma de anticipar y prever sus conductas y desplazamientos. Me encantó, ¿eh? No sé ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? María me parece que era. Me acuerdo, me parece. Bueno, seguimos. Muy ingenioso, ¿eh? Me encantó. Acá. El hueso, supongo que marcaban las lunas como forma de medir el tiempo. Estos son los juegos. Se hizo para saber la cantidad de animales que había, también el tiempo que tardaban en reproducirse. Fue necesario pensar en hacer un registro para ir evaluando con el paso del tiempo los cambios que se producían en la cantidad de animales, ya que algunos morían, otros nacían y algunos abandonaban el lugar. Teniendo un registro se podían tomar las medidas necesarias para cada caso. Muy bien. Uy. Dice, bueno, acá Lucrecia digo todo, que ya nos contó el otro día. A ver, dice, siguiendo la consigna que me dieron, pertenezco a un pequeño grupo que deambula en las márgenes del lago Albert,
acá ha cambiado de nombre. Hay dos lagos, el Claro, Albert y el Y el Eduardo, Eduardo. el más donde se grande es el encontró el Eduardo. llamado hueso de Ishango, dice, pescando y alimentándose de bayas y vegetales del bosque cercano. Las marcas en el hueso corresponden a los peces que capturé esa temporada, y este es el método con el cual contamos los nacimientos de los bebés, de los animales, etc. Es la forma que tenemos para contar aquellas cosas que nos interesa cuantificar. Muy bien. Yo hubiese dejado registrado el ciclo de la luna, dijeron por acá. Qué linda la luna. Bien, muy bien. Y esto es todo por hoy. Dejo de compartir. Muy bien. Qué lindo. El mío no apareció, pero a mí se me ocurrió otra cosa, aparte de todo lo que dijeron. A ver. El trueque entre los integrantes del clan, ¿no? Porque, qué sé yo, no había muchos animales porque no se cazaban, vivían de las vallas, como dice eso. Y aparte no hice una explicación personal. No están todos, ¿no? Cintia. No están todos, ¿no? Yo creo que subí todo. Miren, hay alguien, que no sé quién, que tiene los mensajes temporales activados en el WhatsApp. ¿Qué significa? Yo activo, hay una forma que dice activar mensajes temporales por 48 horas, por 24, por 7 días. Bueno, después que pasan esos días se borran los mensajes. No recuerdo ahora quién, que yo dije capaz que no me lo envió o capaz que no, o me lo Porque mandó. yo envié por WhatsApp, pero casi al principio, a lo mejor, por eso me parece Lo que busco, el mío no Estelita, está. lo busco, pero Sí. creo que subí todos los que me enviaron. Bueno, muy Me bien, tengo muchas que retirar, gracias. Cintia. Me tengo que retirar. Bueno, lo mismo que le Yo dije también. a Analía. Después mirá la Sí. grabación y fíjate en qué grupo vas a estar. Dale. Sí, yo también me tengo que Vamos. ir. Una pequeña fe de ratas. Así que Buen veo fin la de. grabación. Dale, Que Noé. tengan un buen fin de semana. Buen fin de. Bueno, ahora vamos, bueno, los felicito por todas estas respuestas y por investigar, porque algunos estuvieron investigando y practicando y todo. Y A mí me ahora. encanta, che, José. Ese estuvo buenísimo. Ese creo que es de, no recuerdo de quién. No recuerdo de quién, pero bueno. ¿Qué les iba a decir? Vamos a la tarea que se viene ahora, pero antes de ir a la tarea, vamos a un videíto que también se los dejo, se los voy a dejar con la tarea, pero vamos a verlo, de qué se trata, y nos va a dar un poquito el pie a la tarea, ¿no? Así que esperen un segundito. No está en este momento. Ahí va, ¿eh? Espero que les guste. Este episodio es patrocinado. Bueno. Busca. Ahí les comparto. Voy a silenciar un ratito nada más. Ahí está. Ahora sí. En Platzi.com. Los usamos para todo, desde para decir nuestra edad o calcular el cambio que nos dan en la tienda, hasta para programar videojuegos o descifrar el movimiento de las galaxias. Pero, ¿quién inventó los números? ¿Qué crees? Los números se inventaron antes que las letras. No se sabe quién fue el primero que contó cosas. Lo más probable es que los humanos primitivos lo hicieran igual que los niños pequeños, mostrando los dedos de las manos. Los primeros registros numéricos datan de hace aproximadamente 20.000 años. Son simplemente rayitas talladas sobre un hueso. No se sabe si esta herramienta africana, llamada el hueso de Ishango, servía para contar los días en
entre cada luna llena, hacer alguna operación matemática o simplemente eran muescas para darle más agarre a la herramienta. La evidencia más antigua de matemáticas escritas viene de Sumeria, en Mesopotamia. Son más de 400 tablillas de arcilla que datan del año 3000 antes de nuestra era. La necesidad de inventar números surge con las ciudades. Era necesario llevar registro de asuntos como la cantidad de vacas que tenía cada quien o la superficie de terreno que le correspondía al reino, qué tanto se había cosechado, además de que los números eran muy importantes para el comercio. Los numerales se escribían con un palito llamado estilo sobre el barro fresco y quedaban con forma de cuñas. En el sistema babilonio, este es el número 1, este es el 2. ¿Cómo crees que sea el 3? Pues así, claro, y así, tic, 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 hasta el 9. El 10 es así, y el 11. Se sigue la misma lógica hasta el 60. El sistema sumerio era sexagesimal, por eso dividían las horas en 60 minutos, sistema que usamos hasta la actualidad. Aquí están el 600, el 3600, el 36000. Parece que las tablillas encontradas eran tareas escolares, algunas hasta tienen calificaciones. Estas tablillas ya tienen problemas de tablas de multiplicar, álgebra, fracciones y hasta el teorema de Pitágoras 2500 años antes de que naciera Pitágoras. Lo que no tenían era, ¿ya lo notaste?, el concepto de cero, que es indispensable en las matemáticas modernas. Al parecer, los primeros en concebir el cero fueron los olmecas, y que luego los mayas usaron en sus complejos cálculos desde el año 36 antes de nuestra era. Los quipus incas también usaban la ausencia de un nudo para indicar el cero, pero estos avances no influenciaron nuestro actual sistema numérico. En Europa no lo conocían. El griego Ptolomeo empezó a usar un símbolo para el cero en el año 130 de nuestra era, pero no se usaba igual que lo usamos ahora, sino solo para las partes fraccionarias de un número. Los numerales romanos tampoco lo integraban, y eso dificultaba las operaciones matemáticas. El primer uso del número cero, tal como lo conocemos, fue hasta el año 500 de nuestra era, y se lo debemos al matemático de la India, Aryabhata. El número no solo indica ausencia, sino que multiplica por 10 la cifra que tiene a la izquierda. Y también fueron los indios quienes inventaron los números negativos y las reglas para hacer operaciones con ellos. Así se veían originalmente los números de la India. En India se inventó la trigonometría, que permitía hacer cálculos geométricos y arquitectónicos. Los términos seno y coseno derivan del sánscrito. Ese sistema numérico llegó a la corte de Bagdad en el siglo X, donde fue adoptado por los árabes. Los signos numéricos cambiaron su forma. Las cifras árabes orientales se veían así. Luego, las occidentales tenían esta apariencia, y poco a poco se convirtieron en los números arábigos que usamos en casi todo el mundo. Fue el matemático Sind ibn Ali quien introdujo el punto decimal para expresar fracciones, y el famoso persa Al-Khwarizmi publicó un sistema para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. Ese método en su honor se llama álgebra, y también por él se llaman así los algoritmos. Al-Khwarizmi también tiene el honor de adornar las portadas de los libros de álgebra de la secundaria. Cuando los árabes invadieron la península ibérica, también llevaron sus matemáticas a Europa, y en 1202 un mercader italiano pensó que el arte de hacer cálculos con las cifras indias y árabes era muy útil, e hizo que su hijo lo aprendiera. Ese hijo era Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, y en gran parte, gracias a sus libros, el sistema numeral indo-árabe se extendió por Europa y luego por todo el mundo. A partir de entonces se han hecho grandes avances. Descartes o Descartes inventó la geometría analítica, Newton el cálculo, por no hablar de los aportes de Gauss, Euler, Emmy Noether y muchos otros. Las matemáticas son la única disciplina que puede aportar certezas demostrables y son tan útiles para entender el universo que se ha hecho esta pregunta filosófica: ¿las matemáticas fueron inventadas por los humanos o ya existían y solo las hemos ido descubriendo? Curiosamente, si te interesan los números. Bien,
Un poco de historia, ¿no? Más historia todavía. Acuérdense que nuestro logo es este de volver al futuro, de ir al pasado, volver, estamos. Y ahora presten atención porque tienen una tarea que no es ni quincenal, no sé cómo llamarla, pero es una tarea que van a hacer en grupo, una tarea grupal, ¿sí? Y ahí se las comparto. ¿Lo vas a mandar a WhatsApp? Todo mando al WhatsApp. El videito que les pasé está dentro de la tarea. Vamos a ver de qué se trata esta tarea. Está buena, ¿eh? Tiene 2 fechas de entrega. Una entrega es individual y la otra lo deben realizar de manera grupal. Ahí les muestro. Esperen. Ahí les vuelvo a mostrar. Esperen. Ahora sí. Tarea 2 grupal, dice. Gran parte de lo que hoy se conoce como matemática es el resultado de un pensamiento que originalmente se centró en los conceptos de número, magnitud y forma. Esto lo dijo un hombre que se llama Carl Boyer. Un poco de historia y dice, los invito a ver el siguiente video que es el que vimos recién. Así que si va a ser el mismo video. Sistemas de numeración. Aunque a lo largo de la historia se han utilizado otros sistemas, hoy en día el sistema de numeración decimal es el sistema oficial utilizado en todo el mundo y para casi todos, salvo algunas excepciones, los números romanos para nombrar los siglos, a veces las horas de un reloj, la fecha de ciertas construcciones, etc. Después está otro sistema que es el binario, que se usa en informática, el sistema sexagesimal de base 60 para el sistema horario, trigonometría. Además dice que se pueden diferenciar los sistemas de numeración a lo largo de la historia en 3 tipos. Y acá vemos, de este costadito yo les puse los sistemas de numeración de diferentes civilizaciones, diferentes culturas, ¿sí? Dice que existía, esto lo van a leer después porque es bastante, digo, sistemas de numeración aditivos, sistemas de numeración híbridos, y sistema de numeración posicional, que es el que nosotros utilizamos. Depende de dónde pongamos el número, significa una cosa u otra, ¿no? Donde pongamos el símbolo, digo, significa un número, significa otro. Bien, todo esto después lo leen tranquilos, porque me interesa que se me va el tiempo. Multiplicación. A ver, recién vimos una tarea, uno de los ejercicios de la tarea, que alguien multiplicaba por 3, otro multiplicaba por 2, otro directamente no multiplicaba, sino que lo puso en forma de suma. Y porque justamente es eso, ¿no? Dice la multiplicación es una operación matemática que consiste en sumar un número tantas veces como indica el otro número. Así, 5 por 4 es igual a sumar 4 veces el número 5, es decir, 5 por 4, 5 más 5 más 5 más 5, igual a 20. El resultado de la multiplicación recibe el nombre de producto y los números que se multiplican se llaman factores. Y acá viene lo súper interesante. Dice, a prestar atención. Para realizar la tarea deberán aprender a multiplicar como lo hacían 2 civilizaciones antiguas, los mayas y los egipcios. Así que todavía siguen en el pasado, aprender estas cosas. A ver, prestemos atención. El método egipcio. El método egipcio solo requiere sumar, dice. Si queremos multiplicar A por B, desarrollamos lo siguiente. Se forman 2 columnas. En la primera columna vimos la serie de números de 2 elevado a un número, a la n, uno debajo del otro, o sea, 2 elevado a la 0 te da 1, 2 elevado a la 1 te da 2, ¿sí? Como potencia. Hasta que 2 elevado a la n sea menor o igual que el número a. Yo sé que esta explicación por ahí no se entiende, ahora con el ejemplo se va a entender. En la columna se va escribiendo uno debajo del otro, el doble de cada número empezando por el número b, hasta el último número de la primera columna. En la primera columna se marcan, puede ser con una X, los números cuya suma sea igual al número A.
sumamos los números correspondientes de la segunda columna a los marcados de la primera, y este resultado es el producto de A y B. Por ejemplo, y yo sé que con el ejemplo se va a entender mucho mejor. Tengo que multiplicar 37 por 26, ¿sí? Voy a escribir dos columnas, la columna del 37 y la columna del 26. La columna del 37 voy a empezar a escribir todas las potencias de 2, ¿sí? 2 elevado a la 0 te da 1, 2 elevado a la 1 te da 2, 2 elevado a la 2 te da 4 y así. Sigo escribiendo. ¿Hasta dónde? Hasta aproximarme al número 37 o hasta obtener el mismo número. Si se pasa, vengo hacia atrás. Digo, 32 es el resultado de, de 2 elevado a la 5, ¿sí? A la quinta. Si yo hago 2 elevado a la 6, me va a dar 64. 64. 34. Y ya me pasé de 37. Ya, claro. ¿Ves? Así que ahí lo Entonces, descartas. lo dejo ahí, lo dejo ahí. Llegué hasta ahí de este lado. Del otro lado, ¿qué tengo que hacer? Siempre multiplicar por 2. 26 por 2, 52. 52 por 2, 104. 104 por 2, bueno, y así. 4, 16. Voy multiplicando por 2 hasta llegar a la misma fila que el 32. Ahí paré, ¿sí? Una vez que paro, ¿qué hago? Trato de sumar 37 con los numeritos que tengo acá. Entonces yo digo, 32 más 8 me pasé de 37. ¿No? 32 más 8 me va a dar 40. 40. 32 más 4, 36. Más 1, Más 37. 37. Marco esos numeritos que me dieron 37. ¿Por qué? Porque van a ser los que voy a sumar del otro lado. Entonces sumo 26 más 104 más 832 y me da el resultado de la multiplicación. Si vos Mirá. multiplicás con calculadora 37 por 26 o manualmente, Sí, te da 962. da 962. ¿Sí? Bueno, Muy este bien. es el método egipcio. Después lo practican con este ejemplo. Acá está toda la explicación. Sí, sí. Bueno, dijimos que la tarea era realizar como hacían los egipcios y como hacían los mayas. Los mayas. A ver, vamos a los mayas. Los mayas te digo que es más fácil. Bueno, el método maya, este método de multiplicación se basa en trazar tantas líneas como indique cada uno de los dígitos del número y luego se cuentan los puntos que quedan entre ellos, cruzaditos. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, multipliquemos 12 por 23. Lo primero que hay que hacer es, de acuerdo al primer factor, que es 12, trazar una línea correspondiente al primer dígito, o sea, 1. E inmediatamente después, dejando un espacio, trazar dos líneas, ¿sí? Que correspondan al segundo dígito del primero. Se hace lo mismo con el segundo factor, que es 23, es decir, se trazan dos líneas correspondientes al primer dígito del factor, y estas líneas tienen que ser secantes, transversales, perpendiculares, bueno, y que se corten con las líneas anteriores, y luego tres Unas líneas. verticales y otras horizontales. Sí, puede ser vertical, Sí. ahora vamos a ver. Que se Correspondientes a intercepten. A ver, exacto, así. Miramos. 23 por, no, ¿cuánto era? 12 por 23. 12 por 23. Este es 12. Uno, Primero 12, 1, sí. 12. ¿Sí? Y arriba de Bien, ese 23, dibujo, 2 y 3. 23. 23. arriba de ese dibujo trazo 2 y 3. ¿Ven? O sea, siempre Sí. arriba del mismo dibujo, ¿eh? Sí, Entonces, sí. ¿ahora qué se hace? Ahora, dice, se trazan dos arcos, como se Bien. puede observar en la siguiente figura, y procedemos a contar los puntitos de cada área. Los arcos los voy a trazar siempre de este lado, ¿ves? Del lado, en este caso sería del lado izquierdo, siempre como enfrentes. Los trazo, Diagonal. diagonal. Interno siempre. Siempre. Acá, solamente estos dos arcos. Si yo tracé este, el de enfrente también lo voy a trazar. Y se quedan formados tres grupos, porque yo separé los puntos en grupos, ¿ves? Estos que están de este lado, los que están en el medio y los que están de acá. Cuento bueno, dice, por último, 4 se me dan. quitan los puntitos. Acá me quedaron 2,
Acá me Dos. quedaron 7. 7 es el número del Y acá medio. me quedan claro. 6. 12 por 23 es 276. ¿Se entendió? Unos genios. Sí, pero Muy en fácil. en las líneas que hiciste Mucho arriba, muy complicada No, la hacía. Unos no lo genios. ¿podemos no volver un entendí. cachitín a las líneas arriba? Vuelvo. Uno, ahí, 1 y 2. ¿Y las otras Claro. cómo se generaban? Dos Este y número, tres. vos acordate que es 2 y 12 3. por 23. 23. Sí, Entonces yo hago Claro. 12 2, por 1 y 2. 23. 2 y 3. Ah, 3. perfecto, ahora sí. ¿Entendés? Sí, Por sí. eso, lo pones Después, horizontal y vertical, es mucho más fácil, Después ¿no? se No, separa no, está. después en la 3 separo grupos. siempre, o sea, En siempre los dos así. ángulos así. En 3 grupos. Exacto, Ujú. ¿sí? 3 Y grupos. cuento los puntitos que se forman. Sí. Mucho Ahora más sí te entendí. sencillo. Claro, ¿sí? Y acá hay 4 puntitos. Bueno, ¿y cómo queda el Perfecto, número? El ahora número sí. se lee de izquierda a De derecha, izquierda a derecha. ¿sí? De Claro. izquierda a derecha, entonces vuelvo acá. 2, Número 2, 7, 6. 7, 6. Ahora, presten atención, porque dice que Porque en esas si diagonales las- que se suman en la del medio. Claro. claro, 4 son más grupos. 3, por Es eso que 7. vos al Claro. separar así, quedan 3 Ahí grupos. Este grupo y Ah, Claro. está claro, sí. Claro. bueno, dice, si la suma de los puntos es mayor o igual que 10, se deja la unidad y la decena se le suma al siguiente de la izquierda. A ver, Ah, por ejemplo, Claro, para multiplicaciones, claro, ponele, que van a dar por ahí 4 con 4 Y si dígitos en el vez de ser de resultado por ahí, ¿no? ahora, 7 hubiesen sido 11, claro, ponele que acá hubiese sido el número 17 en vez de todos los puntitos. ¿Sí? Dejo el 7 acá, en ese lugar, y el 1 se lo sumo al 2. Ah, Entonces me ya quedaría me 3. complica. Uno de la cuenta que hacemos. claro. En el caso Claro. de que diera con 4 dígitos el resultado, va a ser siempre contabilizando de la misma manera, o sea, rayas y más puntos en Más rayas y más puntos. Claro. Igualmente más yo puntos. no les di Y tan siempre te difícil. llevas a 10 a la columna de la izquierda. O sea, si Claro. las unidades dan más de 10, Claro, pasan las decenas. Si las decenas claro. pasan más de 10, pasan las centenas y así. Exacto. La Sucesivamente. unidad y la Sí. Bien, bueno, esto es toda la explicación para que ustedes aprendan a multiplicar como hacían los egipcios y a multiplicar como hacían los mayas. Pero ¿cuál es la tarea? No sé. Ahí ¿Cuál viene. es la tarea? Multiplicaban los chinos. La tarea va a ser hacer la Multiplicar por los dos métodos. Claro. Claro. pirámide. Que vamos a tener que Bien. armar la pirámide o de Chichén-Itzá. No, Tiene dice, 325 por 48. 300 Eso es lo que yo quería preguntar, Por Cintia. eso. ¿Qué pasa cuando la cifra es de 3? Claro. ¿Cómo se Es lo mismo. hacen las curvas? Es 3 lo rayas, Sí. más rayas. claro, vos fíjate que, bueno, no les voy a decir nada porque lo tienen que pensar en el grupo, pero Bueno. tiene que ver con la cantidad de rayitas. Vos acordate que yo Calculadora. Oye, ¿qué pasa? Se nos cortó. ¿Cómo dibujás el 300 con las rayas? Claro, Hay que las rayas, María Después Elena. vos Va a haber más multipliques curvas, por... ¿no? Pero ¿cómo le Tres, Muchas rayas. 3, Claro, 2, encima es como rayas, arrancar las claro. curvas. 3 primero, Después 2 eso. después y 5 después. ¿Cómo, Chicas, justo? ¿Cómo separar los Sí. grupos? 3, 2, Claro. 6. Tenemos una, pones 3. Donde Claro. tenemos 2, pones 3, no me acuerdo cuánto era, 2. 325 Otro grupo era. más abajo con 5. Claro, 3, 3, El 5. tema son siempre los arcos, hacer bien, diríamos, la separación de los grupos. Con las puntas. Claro. Por eso. Este es el Ahí es método donde- que utilizan los chicos en Japón, en la escuela primaria para multiplicar. Hay un video de YouTube, creo que es, voy a ver si lo encuentro, donde un chico hindú y un chico japonés hacen multiplicaciones
con métodos similares, es decir, gráficos, ¿cierto? No como nosotros estamos acostumbrados a hacer. Y a mí me resultó muy interesante de verlos, porque son muy chiquitos y hacen multiplicaciones a una velocidad increíble. Se los estaba buscando, pero no lo estoy encontrando. ¿Y qué pasa si el Otra número vez, fuera? Justo, ¿Qué pasa? otra vez. Hago Una la pregunta, Cintia. ¿Qué pasa si el número en lugar de ser 325 fuera 303, por ejemplo, que hay un 0? Ah, claro. Claro, ¿cómo representas el 0? Me parece que Cintia se cortó en su No, comunicación, no, nos no, dejó sí. acá. No está entre las participantes. No está, La pregunta mía y se